Mi nombre es Camila y a los 27 años me di cuenta de que mi familia no me amaba. Solo amaba mi línea de crédito. Sucedió a las 11:51 de la noche en Nochebuena. Mi teléfono iluminó el oscuro y frío silencio en mi oficina en casa con un solo mensaje de texto de mi madre. Hemos decidido como familia que ya no eres bienvenida aquí. No vengas mañana. Me quedé mirando la pantalla, con la mano congelada sobre mi tableta de dibujo. Al otro lado de la ciudad, en una casa cálida llena de comida que yo compré y decoraciones que yo pagué, ellos estaban celebrando mi exclusión. Luego sonó una segunda notificación. Mi hermano menor, Tyler, había puesto un corazón en el mensaje. Ese fue el momento en que la tristeza murió. Deja un comentario con un emoji de corazón roto si alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia familia durante las fiestas. Quiero saber que no estoy sola. No hubo lágrimas, no hubo gritos, solo un enfoque repentino y agudo, como un lente que se ajusta en su lugar. Durante 5 años, no había sido realmente una hija. Había sido una inversora silenciosa en la empresa emergente conocida como la reputación de mis padres. Y esta noche, la junta directiva acababa de despedirme. Abrí mi laptop. La pantalla brilló en azul en la oscuridad de mi apartamento, la única luz en una habitación llena de borradores y planos de mi vida. Primero inicié sesión en la cuenta celular familiar. Allí estaban las 4 líneas. Datos ilimitados con roaming internacional para Tyler porque le decía que lo necesitaba para su networking, aunque su red consistía enteramente en foros de criptomonedas y salas de juego en línea. Moví el cursor a la pestaña de Administrar plan. Seleccioné los números de mis padres. Seleccioné el número de Tyler. Pulsé Eliminar. Hice clic en Confirmar. Desaparecidos. Lo siguiente fue el paquete de streaming, el cable premium, el paquete de deportes que mi padre insistía en tener para la temporada de golf, el nivel sin anuncios que mi madre requería para sus películas. Había estado pagando por eso desde que tenía 22 años, un tributo mensual recurrente para mantener la paz. No dudé. Cancelé toda la suscripción. Luego vino lo grande, la membresía del club de campo. $350 al mes para que David pudiera caminar por los greens pareciendo un hombre de ocio, codeándose con personas que fingía que eran sus pares. Yo era quien pagaba las cuotas. Yo era quien aseguraba que su tarjeta de acceso funcionara cada sábado por la mañana. Navegué hasta la página de facturación. Eliminé la información de mi tarjeta de crédito y configuré la cuenta para que no se renovara de inmediato. Tomó exactamente 12 minutos desmantelar el andamiaje financiero que había construido alrededor de sus vidas. 12 minutos para deshacer 5 años de ser la buena hija. Mientras los correos de confirmación comenzaban a llegar a mi bandeja de entrada, mi mente volvió a la cena que había iniciado todo esto solo 4 horas antes. El aire en su casa olía a agujas de pino y porcelana cara. El árbol estaba perfecto, adornado con cinta dorada que yo había comprado. La mesa estaba puesta con la vajilla buena. Estábamos a la mitad del roast beef cuando mi madre Susan se aclaró la garganta. Tenía esa mirada en sus ojos, la que significaba que quería algo. Pero quería que pensaras que era tu idea darlo. Me dijo que para su 30 aniversario de bodas querían ir en un crucero por el río a través de Europa, una segunda luna de miel. Sería mágico, dijo. Sería el viaje de su vida. Luego vino la pausa, el pesado y expectante silencio que siempre caía sobre mis hombros. $15,000. Ese era el precio. Recuerdo haber puesto mi tenedor sobre la mesa. Recuerdo el nudo frío en mi estómago. Miré a Tyler, que estaba ocupado enviando mensajes debajo de la mesa, ajeno y a salvo de estas demandas. Luego miré a mis padres. Les dije que no. Lo dije en voz baja, con respeto. Les expliqué que había estado ahorrando cada centavo disponible para el pago inicial de mi propia casa. Tenía 27 años. Estaba cansada de alquilar. Estaba lista para construir algo para mí misma. La temperatura en la habitación bajó 20 grados. Mi madre no gritó. No lanzó un plato. Eso habría sido más fácil. En cambio, dejó que sus ojos se llenaran de lágrimas, una actuación que había perfeccionado durante décadas. Miró a mi padre y dijo con una voz temblorosa de fragilidad armada que no se había dado cuenta de que me había vuelto tan egoísta. Dijo que me importaban más los ladrillos y el mortero que la carne y la sangre que me criaron. Dijo que estaba arruinando el espíritu de Navidad con mi avaricia. Mi padre David no me miró, solo señaló la puerta. Si no estás dispuesta a apoyar a esta familia, dijo, entonces no necesitas comer en esta mesa. Me fui. Conduje a casa en silencio. Y ahora, sentada en la oscuridad viendo las notificaciones de servicio terminado llegar una por una, me di cuenta de algo. Tenían razón. Había terminado de apoyar a esta familia. Cerré mi laptop.
El silencio en mi apartamento ya no era solitario. Era caro, y por primera vez en mi vida, yo no era la que pagaba la factura. El silencio duró exactamente 31 días. 31 días de paz, de despertarme sin ansiedad, de trabajar en un ritmo que se sentía completamente mío. Había empezado a creer que la separación era permanente. Había empezado a creer que era libre. Luego, un martes por la tarde, sonó mi teléfono. La pantalla mostró, mamá, mi estómago se hundió. Ese viejo reflejo familiar de Dredd me condicionó antes de que pudiera siquiera tomar aliento. Lo miré fijamente. Dejé que sonara. Se detuvo. Luego comenzó de nuevo inmediatamente. Contesté. No dije hola. Solo escuché. Camila, por favor. Susan sollozó al otro lado. No era el llanto falso delicado que usaba para salirse con la suya en las cenas. Este era pánico crudo y feo. Tienes que ayudarnos. Van a lastimarlo. ¿A quién? Pregunté, con la voz firme a pesar del temblor en mi mano. Tyler, dijo ahogándose. Él hizo algunas malas inversiones. Cripto, pidió dinero prestado con margen. Camila, debe $48,000. La plataforma amenaza con acciones legales y él pidió prestada a personas a las que no debía para cubrir la pérdida inicial. $48,000. Cerré los ojos. Tyler había estado presumiendo durante meses sobre su genio financiero, publicando capturas de pantalla de gráficos que yo sabía que no entendía. Ahora había llegado la factura. No tenemos el dinero, continuó mi madre, con la voz subiendo en histeria. Maximizamos las tarjetas de crédito para los depósitos del viaje del aniversario. No tenemos nada líquido. Tienes que ayudarlo. Es tu hermano. Dicen que le van a romper las piernas. Camila, por favor. Debería haber colgado. Debería haberle dicho que esto era la consecuencia de criar a un hijo para que creyera que estaba exento de la realidad. Debería haberle recordado que hace 31 días me había expulsado de su vida porque no quería pagar un crucero. Pero no lo hice. Hay un concepto que aprendí años después, pero lo estaba viviendo en ese momento. Se llama la cadena invisible del sobreviviente. Es un lazo psicológico forjado en la infancia específicamente diseñado para el niño que es tratado como una utilidad en lugar de como una persona. Cuando te crían para creer que tu único valor radica en tu utilidad, decir no se siente como una sentencia de muerte. Se siente como confirmar que eres inútil. Te vuelves adicto al momento del rescate. Porque en ese segundo cuando entregas el dinero resuelves el problema. Te miran con algo que se parece al amor. No es amor. Es solo alivio de que la herramienta funcionó. Pero cuando estás hambriento, incluso una migaja parece un festín. Yo estaba hambrienta. Incluso después de la expulsión, incluso después de la crueldad, una pequeña parte rota de mí pensó que si lo salvaba esta vez, tendrían que verme. Tendrían que reconocer que yo era la buena. No puedo pagar todo, dije, con la voz hueca en el apartamento vacío. Cualquier cosa, suplicó. Cualquier cosa ayuda. Tengo $24,000, dije. Es todo mi ahorro para la casa. Es todo lo que tengo. Dánoslo, dijo ella al instante. Sin dudar. No, no podemos pedirte eso. Solo el agarre codicioso e inmediato de una mujer que se ahoga y que arrastra a su rescatador con ella. Podemos encontrar el resto si nos das eso. Por favor, Camila. Él ha aprendido la lección. Está aterrorizado. Va a cambiar. Te lo prometo. El viaje al banco fue un borrón de autopista gris y piloto automático. La cajera me miró con preocupación cuando solicité el cheque de caja. $24,000. Representaba 3 años de horas extras, 3 años de vacaciones saltadas, 3 años de soñar con una puerta principal que me perteneciera. Firmé el papel. Me sentí enferma. Los encontré en su casa. No entré. Me quedé en el porche, el mismo porche del que me habían señalado la salida en Nochebuena. Tyler estaba allí, pálido y temblando, escondiéndose detrás de nuestro padre. David no me miraba a los ojos. Le entregué el cheque a mi madre. Ella lo arrebató de mi mano como un salvavidas. Él me lo devuelve, dije, con voz dura. Cada centavo. Esto es un préstamo. Por supuesto, dijo Susan, ya dándose la vuelta, con los ojos fijos en el cheque. Gracias, Camila. Nos salvaste. Eres una buena hermana. Una buena hermana. La transacción estaba completa. Había comprado mi estatus de regreso. Caminé hacia mi auto, esperando sentir alivio. En cambio, me sentí más ligera de la peor manera posible, como si acabara de vaciarme por dentro. Había pagado el rescate, pero no sabía todavía que no había comprado la seguridad de Tyler. Solo había comprado el arma que usarían para destruirme.
Pasaron 2 semanas. 2 semanas de silencio de las personas cuyas vidas acababa de salvar. Intenté decirme a mí misma que no tener noticias era buena señal. Que Tyler estaba trabajando, pagando el resto de su deuda, aprendiendo la dura lección que mis $24,000 le habían comprado. Luego, un sábado por la mañana, lo vi. Apareció en mi feed de redes sociales. Una foto publicada por la novia de Tyler, una chica llamada Madison, a quien había conocido una vez y que me había mirado como si yo fuera el servicio. El pie de foto decía, Día del camión nuevo. Tan orgullosa de mi hombre por trabajar tan duro. Almohadilla bendecido, almohadilla nuevas ruedas. Hice clic en la foto. Allí estaba Tyler sonriendo como si hubiera ganado la lotería, apoyado contra una camioneta pick-up nueva y elevada. No un sedán usado, no un vehículo práctico, sino un monstruo de vehículo con detalles cromados y llantas sobredimensionadas. El tipo de camioneta que cuesta más de $60,000. Acerqué la fecha, publicada hacía 1 hora. Conduje a la casa de mis padres. No llamé primero. No envié mensaje. Solo subí al auto y conduje. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. La camioneta estaba estacionada en la entrada, brillando bajo el sol. Parecía un insulto hecho de metal y vidrio. Golpeé la puerta. Mi padre abrió, luciendo molesto por la interrupción. Sostenía un palo de golf, probablemente limpiándolo para una ronda que ahora podía permitirse porque yo no estaba allí para cancelar su membresía de nuevo. ¿Dónde está él?, exigí, empujándolo para pasar. Camila, cálmate, dijo David, aunque no se movió para detenerme. ¿Cuál es tu problema? Mi problema, dije, caminando hacia la sala donde Tyler le estaba mostrando algo a Susan en su teléfono. ¿Es esa camioneta en la entrada? Tyler levantó la vista. Su sonrisa falló por una fracción de segundo antes de recomponerse. Oh, hola, Cam. Bonita, ¿verdad? Acabo de recogerla. Me dijiste que debías $48,000, dije, con la voz peligrosamente baja. Me dijiste que te iban a matar. Te di $24,000 para salvar tu vida. Tyler, ¿pagaste la deuda? Se encogió de hombros, mirando de nuevo su teléfono. Pagué parte de ella. Hice un trato. Reestructuré el plan de pagos. ¿Compraste una camioneta? Grité. Tomaste mi dinero, el dinero de mi casa, y lo usaste como pago inicial de un juguete. Lo necesito para el trabajo, respondió la defensiva. Ahora estoy empezando un negocio de paisajismo. Tienes que gastar dinero para ganar dinero, Camila. No entenderías. Solo te sientas frente a una computadora todo el día. Miré a mi madre. Susan estaba examinando cuidadosamente un cojín, negándose a encontrar mi mirada. Tú lo sabías, dije. Sabías que no pagó la deuda. Necesita un nuevo comienzo, dijo Susan, con su voz tomando ese tono familiar de súplica quejumbrosa. Estaba deprimido, Camila. La deuda lo estaba aplastando. Necesitaba una victoria. Necesitaba algo que lo hiciera sentir como un hombre de nuevo. Esa camioneta le da confianza. ¿Confianza? Me reí. Un sonido áspero y entrecortado. Robó de mí. Eso no es confianza. Eso es fraude. No es robar, intervino David, entrando en la habitación. Le diste el dinero. Fue un regalo. Fue un préstamo, grité. Lo dije explícitamente, que era un préstamo. La familia no presta a la familia, dijo David, cruzando los brazos. Su rostro estaba fijado en una mirada de suprema arrogancia, la mirada de un hombre que creía en su propia historia reescrita. Una vez que el dinero sale de tu mano, es suyo. No puedes dictar cómo lo gasta. Deja de ser tan controladora. Es impropio. Los miré, realmente los miré. A mi padre con su orgullo inmerecido. A mi madre con su debilidad complaciente. A mi hermano con su derecho sociopático. Está bien, dije. La ira se había ido, reemplazada por una piedra fría y pesada en mi estómago. Está bien, si así es como funciona. ¿A dónde vas?, preguntó Susan mientras me dirigía a la puerta. A ver a un abogado, dije. No lo harías, se burló David. No demandarías a tu propio hermano. Mírame, dije. Me fui. No fui a casa. Fui directamente a la oficina de un abogado de contratos que un colega me había recomendado. Pagué la tarifa de retención con mi tarjeta de crédito. Le pedí que redactara una carta de demanda. Era simple, factual y brutal. Tyler tenía 30 días para devolver los $24,000 o presentaría una demanda civil por fraude y enriquecimiento injusto. La envié por correo certificado. Quería el rastro de papel. Quería la firma. Pero no había terminado. Sabía que una demanda tomaría meses,
tal vez años. Necesitaba cortar el cordón completamente. Llegué a casa e inicié sesión en cada cuenta compartida restante que había olvidado o dejado activa por lástima. Cambié la contraseña de Netflix que todos usaban. Eliminé la cuenta de Amazon Prime que enviaba envíos a su dirección. Eliminé el almacenamiento en la nube compartido donde Tyler respaldaba sus planes de negocio. Me senté en mi apartamento. El silencio absoluto. Había disparado el primer tiro en una guerra que no quería, pero estaba decidida a terminarla. No sabía entonces que al intentar reclamar mi dinero, solo había amenazado todo su ecosistema. Y un parásito, cuando se siente amenazado, no se va, ataca. 3 días después de enviar la carta de demanda, llegué a casa y encontré la puerta sin llave. Sabía que la había cerrado. Era meticulosa con eso, especialmente últimamente. Me quedé en el pasillo, con la mano flotando sobre el pomo, el corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado. No había señales de entrada forzada. No había madera astillada, no había metal rayado. La cerradura simplemente había sido girada. Empujé la puerta para abrirla. El apartamento estaba en silencio. Demasiado silencioso. «¿Hola?» llamé, sintiéndome tonta. No hubo respuesta. Caminé hacia la sala. Mi TV estaba allí. Mi caja de joyas sobre la cómoda estaba intacta. Mi bolso, que había dejado sobre la encimera de la cocina esa mañana con prisa, todavía estaba allí. Luego miré hacia mi oficina en casa. Mi estómago se hundió. El escritorio, usualmente dominado por mi configuración de doble monitor y mi Mac de grado profesional, estaba vacío. Los contornos de polvo donde habían estado los soportes eran lo único que quedaba. Corrí hacia allí, con el pánico subiendo por mi garganta como bilis. Mis discos duros externos, las copias de seguridad redundantes que contenían 5 años de trabajo con clientes, mi portafolio, toda mi vida profesional, habían desaparecido. $15,000 en equipo desaparecidos. Pero el valor no era el hardware, eran los datos. Sin esos discos, estaba profesionalmente muerta. Giré buscando una pista, cualquier cosa. Fue entonces cuando lo vi. Sentada en la isla de la cocina había una sola llave plateada. La reconocí inmediatamente. Era la llave de repuesto que le había dado a mi madre hace 3 años para emergencias. Había olvidado que siquiera la tenían. Junto a la llave había una nota escrita en el reverso de un recibo viejo con la letra que conocía mejor que la mía. La de Tyler. Los abogados de Tyler cuestan dinero. Considera esto como los intereses de la deuda que le debes a esta familia por criarte. Me quedé mirando la nota. No grité. No lloré. Sentí un extraño entumecimiento disociativo como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Susan. Tyler llevó la computadora a la casa de empeños. Dice que puede sacar suficiente para hacer los pagos de la camioneta durante unos meses hasta que su negocio despegue. Le dijimos que dejara la llave para que no te preocuparas por cambiar las cerraduras. Llamada del abogado. Camila, detén esta tontería antes de que arruines el futuro de tu hermano por una computadora. Arruinar su futuro por una computadora. En ese momento, de pie en mi santuario violado, entendí algo profundo sobre las personas que me criaron. Es un concepto llamado la trampa de la crueldad normalizada. La mayoría de la gente piensa en el mal como algo dramático, un villano retorciéndose el bigote. Pero en familias como la mía, el mal es banal. Es la erosión lenta y constante de los límites hasta que lo extraordinario se vuelve mundano. Mis padres no veían esto como un robo. No lo veían como un delito grave. En su realidad distorsionada, yo no era una persona separada con mi propia propiedad. Era una extensión de la unidad familiar, un recurso para ser cosechado. Para ellos, mi Mac no era mi medio de vida. Era solo un activo sentado en la casa de su hija, y por lo tanto, estaba disponible para resolver el problema de su hijo. Había normalizado la extracción de mi valor hasta tal punto que cuando finalmente dije no, vieron mi límite como un acto de agresión. En sus mentes, yo era la ladrona por retener mis recursos. Tyler irrumpiendo en mi casa no era un crimen para ellos. Era una medida correctiva. Era ellos restableciendo el orden natural, donde yo doy y ellos toman. Genuinamente creían que eran las víctimas aquí. Creían que yo los había obligado a hacerlo. Miré de nuevo el escritorio vacío. Me habían quitado mis herramientas. Me habían quitado mi trabajo. Habían violado el único espacio que era únicamente mío. Si no hacía nada, si dejaba pasar esto como había dejado pasar los insultos y el abuso financiero durante años, esto nunca terminaría. La próxima vez no sería una computadora. Sería mi auto. Sería mi seguridad. Tomé mi teléfono. No llamé a mi madre.
No llamé a mi padre. Marqué el 911. Emergencias, dijo la operadora. Necesito reportar un robo, dije, con la voz fría como el hielo. Sé quién lo hizo y sé dónde está. La policía no necesitó un escuadrón de detectives para resolver este caso. Tenía la admisión por mensaje de texto de mi madre. Tenía la ubicación de la casa de empeños. Tenía los números de serie del equipo. En menos de 2 horas, Tyler estaba esposado. Lo encontraron en un bar deportivo brindando por su nueva camioneta con dinero que pertenecía a mi futuro. Los encontré en la comisaría. Las luces fluorescentes tumbaban con un zumbido que provocaba dolor de cabeza, tiñendo todo con un enfermizo tono amarillo. Tyler estaba en una celda de detención, supuestamente llorando y pidiendo por su mamá. Y entonces llegó su mamá. Susan irrumpió por las puertas de la estación como un huracán de laca e indignación. David la seguía con una cara como un trueno. Me vieron sentada en un banco de plástico duro cerca del escritorio del sargento y descendieron. «Retira los cargos», ordenó David. «No». «Hola». «No». «¿Estás bien?» Solo una orden ladrada a un subordinado. «Diles que fue un malentendido. Diles que le diste permiso». «No lo hice», dije, sin levantar la vista de mis manos. «Es tu hermano», gritó Susan, agarrándome del brazo. Me estremecí y un oficial que pasaba puso la mano en su cinturón, avanzando. Susan lo soltó, pero su voz bajó a un silbido venenoso. «Estás arruinando su vida, Camila. Un récord de felonía. Nunca conseguirá un buen trabajo. Nunca conseguirá un préstamo. Estás destruyendo su futuro por unos cuantos pedazos de metal». «No estoy destruyendo su futuro», dije, mirándola directamente a los ojos. «Él destruyó el suyo cuando decidió que tenía derecho a mi trabajo y tú lo ayudaste a sostener el fósforo». «Estábamos protegiendo a la familia», gritó David, con la cara poniéndose de un tono púrpura alarmante. «Eso es lo que hacen los líderes. Hacemos las elecciones difíciles. Tomamos de quienes tienen para apoyar a quienes necesitan. Así es como funciona esta familia». «Ya no», dije. Una voz cortó el ruido. No era fuerte, pero llevaba el peso de un golpe de mazo. Todos nos giramos. De pie en la entrada de la comisaría, apoyada en un bastón de ébano, pero erguida más recta que cualquiera en la habitación, estaba mi abuela, Dorothy. El rostro de mi padre se aflojó. «Madre, ¿qué haces aquí?» Dorothy no lo miró. Caminó pasando a él, pasando a Susan, quien de repente se encogía dentro de su abrigo de diseñador y se detuvo frente a mí. Miró mis ojos cansados. Miró el informe policial en mi mano. «Escuché sobre la camioneta», me dijo. «¿Y el robo?» «¿Cómo?», pregunté. «Tengo mis formas», dijo. Luego se volvió hacia su hijo, David. «Y Susan, siéntense». Se sentaron. Era instinto. Cuando Dorothy ordenaba, se obedecía. «Hablan de proteger a la familia», dijo Dorothy, con la voz fría como el hielo. «Hablan de elecciones difíciles. Hablemos de elecciones. Durante 30 años he hecho una elección. Elegí subsidiar tus fracasos, David». La habitación se quedó en silencio. Incluso el sargento del escritorio parecía estar escuchando. «¿Qué?», susurró David. «La casa en la que viven», continuó Dorothy, su voz cortando el aire. «Yo pagué el pago inicial. Yo pago los impuestos a la propiedad cada año. El negocio de consultoría que diriges que de alguna manera nunca genera ganancias. Yo cubro los gastos generales. Los cruceros, el club de campo, los autos. ¿Quién crees que paga la factura de American Express cuando se te olvida?» David estaba pálido. Susan parecía que iba a vomitar. «Lo hice porque le prometí a tu padre que cuidaría de ti», dijo Dorothy. «Pensé que estaba ayudando, pero ahora veo que solo estaba alimentando un parásito. Creo un monstruo que cree que es un rey, y ese monstruo crió un hijo que cree que es un príncipe». Miró hacia la puerta de la celda de detención. «Le robaste a tu hija», dijo, señalando con un dedo tembloroso a David. «Le robaste a la única persona en esta familia que realmente trabaja para ganarse la vida. La drenaron para alimentar sus propias ilusiones de grandeza». «Madre, por favor», balbuceó David. «Es un flujo de caja complicado». «No hay flujo de caja», espetó Dorothy. «Solo hay mi cuenta bancaria y desde esta mañana está cerrada para ustedes». Susan soltó un jadeo. «Dorothy, no puedes. La hipoteca es su problema», dijo Dorothy. «Las tarjetas de crédito están canceladas. El estipendio mensual se acabó. Tienes 52 años, David. Es hora de que aprendas lo que cuesta el mundo real». Se volvió hacia mí. Sus ojos se suavizaron y vi un destello de lágrimas que se negó a derramar. «Lo siento, Camila», dijo.
Yo permití esto. Los protegí de las consecuencias y ellos te pasaron la factura a ti, pero la deuda está saldada ahora. Metió la mano en su bolso y sacó un cheque. Me lo presionó en la mano. Presenta los cargos, dijo lo suficientemente alto para que Tyler lo escuchara a través de las paredes. Déjalo aprender. Y luego, mi querida, ve a vivir tu vida. Miré el cheque. Era por $24,000 más 15,000 extra por la computadora. Miré a mis padres. Estaban desplomados en el banco, despojados de su arrogancia, despojados de su poder. Solo dos personas de mediana edad dándose cuenta de que las luces estaban a punto de apagarse. Adiós, dije. Me volví hacia el oficial. Estoy lista para firmar la declaración. El colapso de una casa de naipes no tardó mucho. Sin el financiamiento de Dorothy, el estilo de vida de mis padres se evaporó más rápido que la niebla de la mañana. El letrero de se vende apareció en su césped 2 semanas después del arresto. No fue una reducción estratégica. Fue una venta de emergencia. Se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad, lejos de los amigos del club de campo que ya no podían permitirse impresionar. Tyler aceptó un acuerdo de culpabilidad. Evitó la cárcel gracias a un defensor público, pero se fue con 5 años de libertad condicional y un récord de felonía por robo mayor. La camioneta fue embargada. El negocio de paisajismo quedó expuesto como lo que era, una fantasía. La última vez que supe, estaba trabajando reponiendo estantes en un almacén, un trabajo al que realmente tenía que presentarse. En cuanto a mí, el cheque de mi abuela se compensó la mañana siguiente. $39,000. Cubrió el préstamo, el equipo robado y los daños emocionales de toda una vida. Compré un iMac nuevo. Actualicé mi sistema de seguridad. Y luego hice lo más importante de todo. Cambié mi número. Estoy sentada en mi oficina en casa ahora. La luz entra a raudales, iluminando las motas de polvo que bailan en el aire. Mis nuevos discos duros tumban en silencio, respaldando el trabajo que amo, el trabajo que es únicamente mío. Está en silencio aquí. No hay mensajes frenéticos exigiendo dinero. No hay viajes de culpa disfrazados de invitaciones festivas. Solo hay paz. Durante mucho tiempo me sentí culpable por el silencio. Me preguntaba si era fría, si estaba rota, si era la mala hija. Ellos siempre decían que lo era. Pero luego me di cuenta de algo profundo. Y quiero compartirlo contigo. Nos enseñan desde el momento en que nacemos que la sangre es más espesa que el agua. Nos dicen que la familia es un lazo sagrado que nunca puede romperse, sin importar cuánto duela. Nos condicionan para creer que alejarse es un acto de fracaso, peor aún, un acto de crueldad. Pero eso es una mentira. A veces lo más compasivo que puedes hacer por ellos y por ti mismo es soltar. No estás obligada a prenderte fuego para mantener calientes a otras personas, incluso si esas personas comparten tu ADN. No eres una cuenta bancaria. No eres un plan de retiro. No eres una red de seguridad para personas que se niegan a aprender a volar. Alejarse de mi familia no fue un acto de odio. Fue un acto de supremo amor propio. Fue yo finalmente decidiendo que mi paz era más valiosa que su comodidad. Fue yo dándome cuenta de que podía construir mi propia familia, una elegida no por sangre, sino por respeto, amabilidad y apoyo mutuo. Miré el espacio vacío en mi escritorio donde solía estar la vieja foto de mi familia. Ya no está. En su lugar, puse un pequeño espejo. Cuando me miro en él, no veo a una víctima. No veo una pieza de repuesto. Veo a una sobreviviente. Veo a una mujer que se salvó a sí misma. Y ese es el único legado familiar que necesito. Si la historia de Camila te inspiró a elegirte a ti mismo, presiona ese botón de compartir.